Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poder compartir con ustedes el desarrollo de las actividades correspondientes a esta última semana de actividades. Con esta damos por terminado lo que corresponde, en este caso, la materia correspondiente a ciencias sociales. Con esta es la última clase con la cual estaríamos dando por terminado todas las actividades correspondientes a esta materia. Tenemos las siguientes dos. Obviamente tienen que estar pendientes al horario como se ha venido trabajando y con eso ustedes estarían listos para que puedan presentarse al examen final. Bienvenidos a cada uno de ustedes, un gusto poder compartir. Den instantes y iniciamos el desarrollo de las actividades. Buenas noches, Lice. Bien. Buenas noches, Lice. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Iniciamos el desarrollo de las actividades. Un gusto poder saludarles y poderles escuchar esta última clase correspondiente a la materia de ciencias sociales. Un gusto que ustedes hayan alcanzado, qué alegría que ustedes hayan alcanzado hasta este nivel, que ustedes estén prácticamente despegando en esta hermosa etapa de aprender, en esta etapa en la cual ustedes han ido formándose, han ido adquiriendo determinados conocimientos y de esa manera obviamente ustedes se preparan para rendir su examen principal, su examen final y de esa manera ustedes pasarían al siguiente nivel. Les recuerdo que en esta semana que pasó yo ya he realizado un barrido de la plataforma, calificando todas las tareas que obviamente no se les había calificado a determinados estudiantes, ya tienen asignados una nota. Así que por favor revisarán. Otra de las características es que todavía está pendiente, obviamente, hasta el final, se tiene que cumplir los tiempos establecidos en la rúbrica en el documento de calificaciones. Entonces ustedes tienen todavía un tiempo perentorio sobre esta última unidad, que es la unidad número 5. Así es que una vez que se cumpla esta etapa, obviamente ya se les calificará y ustedes tendrán asignadas todas sus notas. Y en virtud de esto, obviamente, ustedes lo único que les restará es estudiar el material de apoyo que se les ha proporcionado y obviamente presentarse al examen final. Les deseo suerte, son todos los temas que nosotros hemos venido tratando durante todo este tiempo de actividades. Ustedes tienen todo el material necesario, así es que por favor sigan estudiando, sigan revisando y les deseo mucha suerte en el desarrollo de estas últimas actividades que tienen previo al culmino de este primer episodio, de esta primera etapa como es octavo. Que suerte, compañeros. Espero que igual les vaya súper bien en el resto de asignaturas y poderles, si es que así el tiempo y Dios lo amerita, acompañarles también en lo que es noveno y posteriormente en décimo. Es que, por favor, sigan esforzándose como lo han venido haciendo hasta hoy. Y vamos a dar inicio con esta introducción al desarrollo de la clase correspondiente esta última semana. Vamos a ir viendo, vamos a ir analizando justamente el material de apoyo que tenemos en nuestra aula virtual y vamos a ir viendo América Latina en los años 60 y este tema nosotros hemos de ir un poco más enfocándonos en la siguiente etapa de nuestra clase. Vamos a hablar sobre la economía latinoamericana, en este lapso de tiempo. Desde mediados del siglo, las economías latinoamericanas experimentaron grandes transformaciones. Las estructuras agrarias sufrieron fuertes presiones de modernización y cambio. Las reformas agrarias modificaron las estructuras de tenencia de las tierras, pero aunque a veces la tierra fue a manos de los campesinos y eso se planteó como revolución, el capitalismo avanzó en el sector agrario. Las haciendas se transformaron en modernas empresas agrícolas y muchos campesinos migraron a las ciudades. Entre los años 50 y 60 se intensificó la industrialización en América Latina. Su objetivo principal o su objetivo fundamental fue la sustitución de importaciones. Crecieron las plantas de ensamblaje de automotores y las de la elaboración de productos químicos, entre otras. Con el crecimiento de la industria y la migración del campo, crecieron las ciudades hasta convertirse algunas en enormes complejos urbanos con escasos servicios y grandes masas de gente sin ocupación fija.
Obviamente esto generó problemas también para las grandes ciudades. Creció la deuda externa y la crisis petrolera de los 60 tuvo un impacto bastante negativo. Desde los años 50, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en sus siglas CEPAL, tuvo gran influencia en las políticas de los gobiernos y la opinión pública. Su propuesta se centraba en el desarrollo económico a base de la modernización agraria y el proceso de industrialización. Entonces ya hablamos en este primer lapso de modernización también del sector primario de la producción y empezamos a hablar sobre un proceso de industrialización y modernización. Cuando hablamos de modernización, prácticamente se sustituyó todas las actividades que en otra hora se desarrollaban de forma manual, se las tecnificó y ya se los hacía a base de determinados procesos de mecanización y automatización. Eso generó un proceso de industrialización avanzado con técnicas modernas, lo cual obviamente simplificó los procesos y obviamente en función de la producción creció connotablemente. Pero no todo fue tranquilidad y paz durante todo este proceso, pues el abuso que se desarrollaban en estas grandes fábricas, en estas grandes maquilas, generó un clima siempre de tensión entre los trabajadores y los dueños de la empresa y de esta manera empiezan a formarse los sindicatos, los grupos obreros y otras organizaciones más, las cuales propugnaban obviamente proteger los intereses del trabajador y del pueblo en general. Y de esta manera empiezan a crearse los famosos climas insurgentes, los grupos paramilitares, los grupos armados también en América Latina. En este sentido, desde los años 50 en América Latina se agudizaron los conflictos sociales. Las organizaciones de trabajadores, especialmente industriales, de campesinos y pobladores de las ciudades en crecimiento, aliados a los partidos de izquierda, crecieron en número e influencia. Se desarrolló un clima de movilización social y surgieron las guerrillas. Conforme se agudizaba la Guerra Fría, o escalaba o a escala internacional dentro de nuestros países se realizaron marchas, movilizaciones y huelgas y protestas que en algunos casos crearon gran agitación. Desde mediados de los 40, Colombia fue sacudida por la violencia. Ustedes podrán ver, obviamente, esta es la época en la cual empiezan ya a generarse los grupos paramilitares, los grupos armados, obviamente también ahí en Colombia, los cuales obviamente generaron una serie de problemas. Desde mediados de los 40, Colombia obviamente fue sacudida por la violencia. Surgieron movimientos armados en medio del conflicto conservador liberal. El general Rojas Pinilla se proclamó dictador. Cuando fue derrocado, los dos partidos rivales acordaron alternarse en el poder. En Venezuela, un golpe militar llevó al gobierno a Marcos Pérez Jiménez. Cuando fue depuesto, se inició una etapa en la que gobernaron los partidos Acción Democrática y Democracia Cristiana, cuyos dos máximas figuras fueron Rómulo Gallegos y Rafael Calder dentro de esta etapa. Lo propio se desarrolló en Paraguay, pues en Paraguay empezó la larga dictadura de Stroessner. En Ecuador, en medio de una crisis económica, los militares tomaron el poder y realizaron varias reformas. En varios países las fuerzas progresistas llegaron al poder por elecciones. En Bolivia, por ejemplo, en el año de 1952, el movimiento nacionalista revolucionario inició un importante cambio político. En Brasil se fue elegido presidente Getúlio Vargas, pero al no poder cumplir con las expectativas de las masas, obviamente tuvo que suicidarse lamentablemente. En Guatemala fue elegido Jacobo Arbenz. No obstante, su gobierno fue interrumpido por un golpe de Estado organizado por la Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la famosa CIA, cuando no. Entonces siempre los Estados Unidos han propugnado buscar el control de los países latinoamericanos a través de la fuerza o a través de la manipulación política, siempre han estado inmersos en todos estos procesos. ¿Por qué les interesa eso? Justamente por la extracción de toda la riqueza que tiene cada uno de los países. Obviamente poder de esa manera subvencionarse, establecerse como potencias a nivel mundial.
Una de las etapas revolucionarias más importantes que ha tenido la historia latinoamericana es la Revolución Cubana. En este sentido, durante los años 50, en Cuba surgió el movimiento revolucionario, 26 de julio, contra la dictadura de Batista. Era liderado por Fidel Castro y el médico argentino Ernesto Guevara, conocido como el Che, quienes organizaron una guerrilla desde la Sierra Maestre y logró derrocar a la dictadura en el año de 1959. Los revolucionarios triunfantes procesaron a los torturadores y a los responsables de violaciones de los derechos humanos. Iniciaron cambios, entre ellos una reforma agraria y esta estatización de algunas propiedades de extranjeros. Eso quiere decir un proceso de nacionalización de determinadas instituciones, de determinadas propiedades que estaban en manos de extranjeros, en especial de norteamericanos vinculados con la mafia. En 2 años, el gobierno cubano estaba en conflicto con los Estados Unidos, que apoyó una fallida invasión a la isla. Castro anunció que la revolución era de carácter comunista y consolidó una alianza con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en aquella época, en sus siglas la URSS, que respaldó su proceso por décadas hasta la presente fecha. Una vez que obviamente se disolvió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, obviamente quedó establecida Rusia como tal. Rusia sigue apoyando todo este proceso de revolución cubana. En cuanto a la contrainsurgencia, la revolución cubana tuvo un inmenso impacto en América Latina y reforzó a los movimientos populares y de izquierda. En varios países se reactivaron o comenzaron acciones guerrilleras. La Habana se convirtió en el centro de reuniones de políticos, líderes sociales y jefes de grupos insurreccionales. Estados Unidos intensificó la presión sobre los gobiernos latinoamericanos para aislar a Cuba, que fue expulsada de la Organización de Estados Americanos, OEA, y para que rompieran relaciones con los países afines a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se incrementó el adoctrinamiento anticomunista y el entrenamiento para la contrainsurgencia de los militares latinoamericanos. Siempre los militares han estado inmersos en todos estos procesos también paralelos a lo que realmente debería manejarse con esta institución que debe velar la paz, la seguridad y la soberanía de cada uno de los países. La Alianza para el Progreso donó equipos, repartió alimentos a los pobres y entregó a los ejércitos armas para el combate a las guerrillas. Se fomentó el anticomunismo en toda Latinoamérica. En la mayoría de los países se dieron dictaduras militares auspiciadas por Estados Unidos que reprimieron la agitación popular, persiguieron a los dirigentes de izquierda y llevaron adelante políticas que favorecían a los dueños del capital. Inicios de la integración durante los 60. Con el ejemplo de la unidad europea y del trabajo de la CEPAL, se dio un gran impulso integracionista. Se fundó el ALCA, que es la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, con ambiciosos objetivos por sus avances. Obviamente sus avances fueron escasos, no se cumplieron los objetivos que se habían planteado desde el principio. El Pacto Andino fue fundado en el año de 1969, luego surgió el Mercado Común Centroamericano y así se han ido formando determinadas agrupaciones, determinadas estructuras de organización entre países latinoamericanos con la finalidad de presentarse de una mejor manera en el mercado internacional. Hay una etapa bastante importante que se ha desatado o que se desató en aquella época, en esta época que se denominó los cristianos por la liberación. Vamos a ver qué es lo que pasó. Ellos también participaron de cierta manera en determinados aspectos históricos. En medio de la ebullición y la insurgencia de los años 60 y con el impulso de las reformas del Concilio Vaticano, surgió en América Latina un movimiento de cristianos por la liberación. Se organizaron comunidades de base, se asumía su compromiso religioso y su práctica con el compromiso político de luchar por la justicia social contra el capitalismo dominante. De esta manera se desarrolló la teología de la liberación. Su base es el mensaje cristiano de liberación personal y también colectiva. Cristo vino a liberar a la gente del pecado y según la Biblia,
el principal pecado es la opresión de unas personas sobre otras, lo cual trae sufrimiento y también pobreza. Por ello, los cristianos en América Latina deben comprometerse con la justicia y la lucha contra el pecado social, que es la explotación y la opresión. Deben, en suma, luchar por la liberación. Los cristianos comprometidos se enfrentaron a las dictaduras, lucharon contra la represión, defendieron los derechos humanos, aliados a la izquierda, fueron objeto de persecuciones de los gobiernos autoritarios. Los obispos de esa tendencia fueron Helber Cámara y Fragosa en Brasil, Méndez Arcero en México, Leonidas Proaño en Ecuador, uno de los más grandes. Monseñor Leonidas Proaño obviamente luchó no solamente en este grupo, sino también por mejorar la calidad de vida de los indígenas en las comunidades a través de la alfabetización, pues creó en la provincia de Chimborazo, obviamente, el programa Escuelas Radiofónicas Populares. Esta estación radiofónica, obviamente, permitía a las personas, a las comunidades, a las personas que viven en las comunidades, obviamente, transmitir educación y de esa manera reducir los altos índices de analfabetismo que existía hacia aquella época. Generó otros beneficios en función de los campesinos, en función de los indígenas, que obviamente es un tema bastante amplio que tratar, pero que fue bastante connotable en cuanto a la recuperación y la recesión en cuanto a los derechos de los grupos oprimidos y obviamente que el Estado no les había tomado en consideración. Eso como los temas más preponderantes que se han desarrollado dentro de esta época. Vamos a ver un poquito más y vamos a ver, regálenme solo unos segunditos. Vamos a ver un poquito un extracto ahora que estamos hablando de las máximas figuras en cuanto a los procesos de resarcimiento de derechos, que también personas que han luchado en beneficio de la colectividad y especialmente de los grupos más necesitados, justamente vamos a hablar un poquito, vamos a ver un extracto acerca de Leonidas Proaño, una obra emancipadora desde el territorio. Por el año de 1954, Monseñor Leonidas Proaño, como obispo de la ciudad de Riobamba, se desvinculó de las tradicionales formas de ejercer el sacerdocio y fiel al método ver, juzgar y actuar, se adentró en los páramos y cerros de la amplia geografía de la provincia de Chimborazo para interiorizar en su accionar como visión desde el territorio. En sus múltiples y largas visitas fue testigo de las dolorosas realidades con las que los terratenientes trataban a los indígenas. También palpó el despojo en el dominio de la tierra que operaba desde la colonia. Se alineó con los indígenas reconocidos por él como los más pobres e inició junto con ellos la obra más grande de liberación que se haya visto y operado en el Ecuador republicano. Superó innumerables conflictos, incomprensiones, persecuciones y acusaciones. Era catalogado como el obispo rojo, comunista, subversivo, terrorista, por el hecho de reclamar justicia, tierra y territorio para los pueblos indígenas. Sabemos que su vida estuvo marcada por una posición radical a favor de los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de todos los sectores excluidos de la sociedad y también del Estado. Su accionar se orientó hacia los siguientes puntos. Primero, la devolución de las tierras de la iglesia de Riobamba a las comunidades indígenas de los años 58 y 60, aún antes de la realización de la reforma agraria. Ello este hecho obviamente desataría lo que su fiel vicario Agustín Bravo denominó la revolución del poncho.
el comienzo de procesos intensivos de concientización para hacer conocer los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas, y por último, la creación de escuelas radiofónicas populares para alfabetizar a los indígenas en su propia lengua y permitir que salgan del silencio de los siglos y conformación y obviamente la conformación de centros de estudio y acción social para favorecer programas permanentes de capacitación orientados justamente a los indígenas. Este último punto constituye uno de los acontecimientos más significativos de la obra de Monseñor Leonidas Proaño. La falta de educación y la situación de marginalidad en que se encontraban las comunidades indígenas motivaron la creación de las escuelas radiofónicas del Ecuador, en sus siglas ERPE, cuyo objetivo principal fue iniciar campañas de alfabetización. En el año de 1962, mientras Proaño cumplía funciones como obispo de Chimborazo y Bolívar, decidió arrancar con este proyecto, pasando por un proceso que incluyó gestiones administrativas que tomaron alrededor de 8 años antes de que la propuesta fuera puesta en marcha. Tuve la iniciativa de crear las escuelas radiofónicas como respuesta a la necesidad apremiante de los campesinos de Chimborazo, mencionó en un extracto Monseñor Leonidas Proaño. Tras este proyecto se evidenciaba la convicción de Proaño alrededor de una educación, formación al servicio del pueblo. Ningún pueblo latinoamericano consiguió hacer transformaciones serias en su sociedad solamente a partir de un programa político teórico. Acá, Monseñor Leonidas lo hizo o lo transformó a la práctica. Donde hubo transformaciones históricas significativas, fue decisiva la labor pedagógica, clarificadora y articulada de pastores, educadores, periodistas y líderes que contribuyeron a que diferentes sectores se unieran en articulaciones amplias y que la mayoría se aglutinaran en torno a una propuesta transformadora con rostro humano y sentido ético. El plan piloto de la escuela radiofónica arrancó con la preparación de un miembro de cada comunidad para que formara como animador y funcionara como un nexo entre un radiodifusor y también un tutor y los alumnos y oyentes. El programa se transmitía todos los días en quichua y en español. La finalidad era crear un espacio educativo para que los indígenas que durante el día trabajaban por las noches recibieran clases radiofónicas y de esa manera, obviamente, pudieran estudiar, pudieran formarse también. A pesar de los inconvenientes de acceso a la radio en el sector rural en aquella época, con el tiempo se evidenció un éxito total en la campaña de alfabetización. Prueba de ello es la ampliación de la cobertura del programa a las provincias de Loja, Cotopaxi, Tungurahua, Cañar y las del oriente ecuatoriano. Gran parte de indígenas se beneficiaron con esta campaña, lograron culminar la instrucción primaria y se hicieron acreedores de un certificado avalado por la Dirección Nacional de Educación en ese entonces. A partir de ese momento nació una nueva esperanza para las comunidades indígenas que creyeron en este método de aprendizaje. Posteriormente, los beneficiarios solicitaron que se ampliara la educación para el nivel secundario y que se generaran nuevos canales de transmisión de conocimientos. Así poco después se inauguró el sistema de teleeducación que duró hasta el año de 1985 con la misma metodología que el anterior y dirigido únicamente a personas adultas. Se implementaron cursos de capacitación a reporteros populares vinculados a la difusión de programas socioculturales. La ideología del creador de ERPE fue contribuir a la construcción de una ciudadanía democrática, formar nuevos elementos al servicio de la sociedad y de sus comunidades, así como fomentar la comunicación tendiente a generar estrategias propias de producción y desarrollo a todas las comunidades. En la actualidad, con el apoyo de una fundación canadiense, ERPE promueve campañas atenienses al ámbito productivo y agrícola al interior de las comunidades que se dedican a este tipo de actividad. La sede de escuelas radiofónicas populares se encuentra en la ciudad de Riobamba y tiene cobertura en las provincias de Chimborazo y parte de la provincia de Tungurahua y también de Bolívar. Así es que esa es una parte importante, un evento importante dentro de la historia. Y obviamente que es importante conocer que no todo lo que
pertenece a la parte o se le ve como de tendencia de izquierda, es malo. Porque nosotros, ¿qué es lo que buscamos? O las personas, ¿qué es lo que buscan? Mejorar la calidad de vida de las personas, especialmente de los grupos de atención prioritaria, como niños, adolescentes, adultos mayores. Y obviamente esto no tiene que estar solo enfocado en la salud, sino también tiene que estar, perdón, en la educación, sino también tiene que estar enfocado a otros puntos como la salud, como la seguridad y otras actividades más que mejoren la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos. Similar a ese proyecto es lo que ustedes están, por ejemplo, participando dentro de este proceso educativo, el cual prácticamente les abre las puertas y le da la oportunidad a cada uno de ustedes de seguirse preparando, de seguir creciendo, pese a las dificultades, pese a diferentes vicisitudes que nosotros tengamos en nuestras vidas, siempre tenemos la oportunidad de prepararnos y hay que aprovechar esos momentos, porque el mañana requiere de gentes o personas preparadas con capacidades, con determinadas habilidades, las cuales sean productivas, no solamente para el Estado, no solamente para la sociedad, sino también para sus familias. Sean ustedes un ejemplo a seguir de todas o de otras personas que están en su entorno social, que están en su barrio, en su comunidad y, por qué no decirlo, también dentro de su propia familia. Cuando nosotros queremos, podemos. Así que sigan adelante, sigan desarrollándose como ciudadanos nuevos, ciudadanos con un nuevo criterio, con una educación formal y obviamente que tienen bastante dentro del establecimiento. También ustedes tienen una materia que es ciudadanía, donde obviamente ustedes adquieren una formación en valores los cuales también les va a aportar a ustedes a ser mejores personas, por ende, mejores ciudadanos para sus familias y también para la sociedad en general. Así es que, señoras y señores, con este tema y con esta última reflexión, damos por terminado lo que corresponde a la clase de ciencias sociales y a la materia de ciencias sociales. Sigan estudiando, sigan revisando todo el material pertinente y nos estaremos viendo hasta la siguiente clase que tenemos. Señores y señores, un gusto haber compartido con ustedes. Nos vemos en la siguiente hora. Hasta luego, Hasta luego. Alejandro.